Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Natalie Innocente. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de radiología digestiva y estudios contrastados. Los contenidos de esta clase van a ser la lectura e interpretación de la radiografía simple de abdomen, cuál es la utilización de la misma en la obstrucción intestinal y por último los estudios contrastados con bario en patologías del tubo digestivo superior e inferior. Hay que saber primeramente que la radiografía simple de abdomen es una técnica complementaria porque la patología abdominal se evalúa habitualmente con ecografía y tomografía. La radiografía se solicita como un primer paso en el algoritmo diagnóstico porque además una radiografía de abdomen normal no excluye una patología grave. Dentro de las indicaciones de la solicitud de la radiografía simple de abdomen, lo más frecuente es el dolor abdominal, la sospecha de obstrucción intestinal, porque permite hacer diagnóstico diferencial, ya que valora la distribución del aire intestinal, como vamos a ver a continuación. También se solicita ante la sospecha de perforación de víscera hueca para detectar neumoperitoneo, ante patología renal o vesical porque es útil para detectar cálculos radioopacos, globo vesical, grandes masas renales, la localización de catéteres y la detección de cuerpos extraños. Cuando uno habla de radiografía simple de abdomen, tiene que saber que incluye una proyección en decúbito supino, que es la secuencia básica, es decir, con el paciente acostado boca arriba. La complementaria es la radiografía de pie o en decúbito lateral izquierdo para visualizar aire libre y la presencia de niveles hidroaéreos. Y por último, la radiografía póster anterior de tórax, o sea, cuando nosotros queremos estudiar patología abdominal, debemos incluir una radiografía póster anterior de tórax ante la sospecha de un neumoperitoneo. La radiografía de tórax es la más sensible para detectar el neumoperitoneo, teniendo en cuenta que la perforación de úlcera péptica muestra el neumoperitoneo en el 75% de los casos. Es decir, la ausencia del neumoperitoneo no descarta que exista la perforación. Lo podemos visualizar, como aquí muestra la imagen, como una radiolucidez existente entre el diafragma y el hígado. Lo más frecuente es que sea derecho, pero pueden llegar a haber algunos ejemplos de que sea bilateral, y en ese caso se va a ver como una línea bien continua, van a poder seguir todo el diafragma con el aire por debajo. Pero repito, lo más frecuente es que sea derecho. Primeramente, la base es recordar la anatomía del abdomen y estas fotografías las coloqué en este orden por el hecho de cómo nosotros ubicamos a los órganos intraabdominales y su localización topográfica en la imagen radiológica, sabiendo que podemos ver las sombras renales, los músculos psoas, el borde hepático y el luminograma intestinal, es decir, el aire dentro del intestino. También puede haber aire en la región del epigastrio, en la cámara gástrica, ¿sí? Si nosotros realizamos la división en los 9 cuadrantes, ¿sí?, resulta más fácil la lectura de la placa y la localización de las lesiones según el órgano que se encuentre allí. Por eso hice esta proyección, digamos, complementaria entre la proyección que nosotros hacemos de los órganos intraabdominales en la placa, cómo los ubicamos según la división de los 9 cuadrantes y dónde se encontrarían, más o menos cada uno teniendo un paciente modelo, ¿verdad? Para establecer una sistemática de lectura, propongo hacerlo en 3 partes. La primera es la identificación y antecedentes del paciente, es decir, nosotros si bien vemos una radiografía, tenemos que solicitar el nombre, el apellido, la edad, el sexo del paciente, ¿sí? Y antecedentes personales patológicos y antecedentes de la enfermedad actual. ¿Cuál es la sospecha diagnóstica? Y demás. Para la segunda parte sería la valoración de la calidad y los criterios técnicos del estudio. Es decir, una radiografía de abdomen debe incluir desde la cúpula diafragmática hasta la sínfisis del pubis. Se deben ver ambos flancos, lo que sería la pelvis menor, ambos flancos y, si es posible, las cabezas de ambas caderas, ¿sí?, de los fémures.
Tiene que permitir contrastar entre la densidad agua y la densidad grasa, tiene que permitir ver el luminograma intestinal normal. Y por último, para hacer la lectura de la radiografía de abdomen, yo propongo hacer con la mnemotecnia ABDO-X por las siglas en inglés, que incluye la A de aire, el aire donde debería y no debería estar, la B por intestino, la D por estructuras densas, calcificaciones y huesos, la O por órganos y partes blandas, y la X por objetos extraños y artefactos externos. Para comenzar con el estudio del aire, normalmente, como vemos acá, el aire tiene que estar dentro del tubo digestivo, ¿sí? Cuando el aire pasa hacia afuera, es decir, cuando hay neumoperitoneo, como en el caso de la segunda y la tercera foto, aquí en la segunda foto nosotros podemos detectar que hay una radiolucidez, como vemos aquí, una hipertransparencia en el hipocondrio derecho, ¿sí? Y ese mismo paciente sentado, ya que refería mucha molestia, ustedes vean cómo se evidencia la gran cantidad de aire libre en la cavidad peritoneal, cómo asciende el aire y dibuja perfectamente las cúpulas diafragmáticas. ¿Sí? Entonces, permite hacer el estudio del aire donde debería y donde no debería estar. Y miren cómo complementa el estudio del paciente acostado y sentado. ¿Sí? Para valorar el intestino, en cuanto a posición, tamaño, espesor de la pared, el intestino delgado habitualmente se va a localizar en la región periumbilical, ¿sí? Entonces, ante un paciente que tenga una oclusión intestinal, va a haber definición de los niveles hidroaéreos. Es importante valorar la mucosa intestinal, es decir, las válvulas conniventes que incluyen todo el diámetro del asa intestinal, y habitualmente hay que reconocer que el colon, que es lo que pasa por aquí arriba, tiene o puede contener materia fecal, o sea, restos de materia fecal. Para evaluar de una manera rápida la dilatación del intestino, podemos aplicar la regla del 3-6-9, sabiendo que las asas del intestino delgado miden hasta 3 centímetros de diámetro, las asas del colon miden hasta 6 centímetros de diámetro y el ciego mide hasta 9 centímetros de diámetro. Para estudiar estructuras densas, huesos y calcificaciones, en esta primera foto, si ustedes pueden compararlas con las restantes del ejemplo, ustedes ven que se ve todo como mucho más denso, es decir, mucho más blanco, ¿sí? Esto es debido a la presencia de líquido en la cavidad peritoneal, es decir, a la presencia de ascitis. Miren además cómo empuja todo lo que sería el luminograma intestinal, ¿sí? Nosotros, ante la valoración, digamos, de estructuras densas, valoramos costillas inferiores, valoramos la columna vertebral a nivel dorsal, lumbar y sacra, los huesos de la pelvis, los huesos de la cadera, ¿sí? También podemos valorar calcificaciones anómalas. Por ejemplo, aquí en la segunda foto son calcificaciones de tipo palomita de maíz, digamos, son irregulares, son bien dispersas en el abdomen y podrían corresponder a ganglios calcificados. Aquí les incluí una fotografía de la calcificación de la pared de la vesícula biliar, ¿sí? Y acá hay una calcificación que se proyecta sobre la sombra renal izquierda, si ustedes ven en la sombra del riñón izquierdo, miren acá que bien se ven los músculos psoas, y el borde inferior hepático. En la sombra renal izquierda se ve una calcificación que podría corresponder a litiasis renal. Respecto a los órganos y partes blandas, se permite ver el borde hepático, que es visible por los planos grasos, digamos, que separan a los órganos, las sombras renales, y en el caso del vaso, como muestra aquí la foto, el vaso se ve únicamente si
está aumentado de tamaño, ¿sí? Es poco frecuente de visualizar. Miren aquí el borde hepático. Esta primera fotografía la incluí para que valoren. Miren lo que sería la sombra renal derecha y el borde hepático claramente lo supera hasta llegar a la altura de la cresta ilíaca. Como se puede evidenciar en una radiografía de abdomen, la hepatomegalia. Sombra renal derecha, sombra renal izquierda, ¿sí? Y por último, para visualizar objetos externos o artefactos, acá en la primera fotografía vemos los clips metálicos de una colecistectomía, ¿sí? Por eso es importante saber los antecedentes del paciente, ¿sí? Para saber qué tipo de cirugías tiene, por qué le solicitan la placa y demás, para saber si nos tiene que llamar la atención lo que vemos o es esperable que lo encontremos allí. En esa segunda foto, si miran con detenimiento, ahí donde yo coloqué la flechita, hay una prótesis vascular en la arteria ilíaca izquierda. Y por último, muy frecuente en los niños que ingieran materiales extraños, en este caso es un imán, en una radiografía de abdomen de un niño. Es importante saber que si el paciente tiene una cirugía reciente, podemos llegar a encontrar tubos de drenaje y hay que informar dónde se proyectan, en la división de los 9 cuadrantes, dónde está proyectado el tubo de drenaje para saber si al médico tratante le sorprendería encontrarlo allí o no. También podemos encontrar la presencia de sonda nasogástrica a nivel de la sombra gástrica en el epigástrico. Bueno, pasando a la segunda parte de la clase, ¿cómo estudiaríamos la obstrucción intestinal en una radiografía de abdomen? Obstrucción intestinal se refiere al impedimento al tránsito intestinal normal, ¿sí? Cuando nosotros vemos una dilatación intestinal en una radiografía de abdomen, es importante diferenciar si existe una causa mecánica, es decir, hay una obstrucción intestinal por causa orgánica, lo que se llama también hilio dinámico, o es una causa funcional, o sea que las asas intestinales por funcionar mal se dilatan, es decir, es un hilio adinámico, hay una alteración en la motilidad intestinal. Es importante diferenciar la anatomía de cada intestino para poder valorarlo en las radiografías, ¿sí? El intestino delgado, como muestran estas tres fotografías, tienen válvulas conniventes, ¿sí? Las válvulas conniventes son finas, van de lado a lado, son pequeñas, son transversales, ¿sí? Van de lado a lado, cubren toda la circunferencia del asa, son finas y pequeñas, ¿sí? El intestino grueso, en cambio, esos pliegues no llegan a juntarse, ¿sí? No llegan a juntarse, son muchos más gruesos. Entonces, si yo en una radiografía veo una estructura tubular con pliegues transversales que van de lado a lado, son finos, esas son válvulas conniventes y eso va a corresponder a un asa de intestino delgado. En cambio, si veo pliegues mucho más gruesos que no llegan a juntarse entre sí, es decir, que no llegan al centro, esas son austras y corresponde a asas de intestino grueso. Para saber interpretar una obstrucción intestinal hay una regla básica que me gustaría que la recuerden porque es algo muy simple. La regla básica es que las asas proximales se dilatan y las asas distales se colapsan, porque la peristalsis continúa para intentar vencer la obstrucción. Entonces, las asas proximales se van a dilatar y las asas distales se van a colapsar. Aplicando esta regla general, vemos que ante una obstrucción de intestino delgado, ¿sí? Aquí vemos dilatación del intestino delgado, primeramente, ¿qué hacemos? Vemos la morfología que tiene el asa, entonces buscamos las válvulas conniventes, es decir, las estructuras lineales, finas, transversales, que van de lado a lado. ¿Cómo se localiza? En el abdomen, ¿sí? Vemos que está en la región central del abdomen periumbilical, ¿sí? Esto corresponde a intestino delgado. Siguiendo la regla general, hay que buscar el ciego.
en la fosa ilíaca derecha, ¿sí? Lo que yo marco aquí con la flecha y aquí con la flecha. ¿Por qué hay que buscar el ciego? Porque si es distal a la obstrucción, debe estar colapsado. Ustedes, como ya les dije, el ciego puede medir hasta 9 centímetros de diámetro. Entonces, si aquí no lo vemos al ciego y claramente falta aire en el colon, quiere decir que la obstrucción es de intestino delgado. Nosotros solamente en la fosa ilíaca derecha podemos ver unas burbujas de aire. Eso quiere decir que el ciego está dilatado. En la tercera foto observen cómo se visualizan muy bien las válvulas conniventes y la ausencia de aire en la fosa ilíaca derecha. O sea que el ciego está colapsado. Entonces, dilatación de asas de intestino delgado proximales a la obstrucción, se pueden amontonar las asas unas encima de otras, se ubican alrededor del ombligo y puede haber presencia de niveles hidroaéreos con ausencia de gas en todo el marco colónico. Hay que buscar el ciego colapsado. Para la obstrucción de intestino grueso, el intestino grueso tiene mucha mayor cantidad de aire, entonces se dilata bastante más, ¿sí? Bajo la sospecha de una obstrucción de intestino grueso, y según la regla general que mencionamos, debemos buscar el sigmoides colapsado, que sería la parte distal, ¿sí? Notamos el ciego sumamente dilatado, porque es la parte proximal, y identificamos que son asas de intestino grueso más allá de la ubicación por la presencia de las austras, ¿sí? Ustedes miren cómo no llegan al centro y son mucho más gruesas. Entonces corresponde a asas de intestino grueso. Si nosotros seguimos el intestino, en este caso de obstrucción, seguimos todo el intestino, hay un stop y hay una ausencia de aire en la fosa ilíaca izquierda, donde estaría el sigmoides, que es lo que está colapsado. En la proyección de pie, ustedes aquí pueden ver cómo el aire asciende, queda todo hacia arriba y el sigmoides permanece colapsado sin aire. Estos son más ejemplos de la misma obstrucción, ¿sí? Entonces, siempre hay que buscar que el sigma no esté dilatado, sino que esté colapsado y seguir esa regla general. Hay que saber que podemos encontrar aire en la región del recto, hay que preguntar si al paciente se le hizo un tacto rectal, que eso sería esperable y no sería patológico, ¿sí? Por eso nos centramos más en el sigmoides. Entonces, siempre recuerden de manera básica esa regla general y les va a servir mucho. Pasamos ahora a los estudios contrastados con bario, ¿sí? Los dividí en tubo digestivo superior, incluido el esófago, estómago y duodeno, y tubo digestivo inferior, intestino delgado y colon. Comenzamos por el esófago, sabemos que es un tubo muscular de 20 a 24 centímetros de longitud que tiene 4 porciones, cervical, torácica, diafragmática y abdominal. La cervical desde el cartílago cricoides hasta la horquilla esternal, la torácica que se extienden hasta el diafragma, la diafragmática que correspondería al anillo esofágico del diafragma y la abdominal, la porción pequeña que queda entre el diafragma y el estómago. Es importante saber que el esófago tiene 4 estrechamientos fisiológicos, ¿sí? Que eso va a permitir saberlo diferenciar de cuando son patológicos. Los 4 estrechamientos fisiológicos, el primero, que son los que yo aquí les marqué con círculos azules, es la unión faringo-esofágica a la altura de C6, por una impresión cricofaringea prominente que es normal. El segundo estrechamiento es por la aorta, ¿sí? Por el callado aórtico que genera impronta sobre la pared lateral izquierda del esófago. Un poquito más abajo, el bronquio izquierdo a la altura de D6, y por último, diafragmático a la altura de D10, cuando se aproxima, digamos, su desembocadura al estómago. Para establecer el estudio del esófago propongo, digamos, 4 grandes bloques. Primero, estudiar los trastornos de motilidad, segundo, los tumores, tercero, las causas misceláneas y por último, la hernia de hiato. Cuando nosotros hablamos de trastorno de motilidad,
la cual puede ser primaria o puede ser secundaria. La primaria quiere decir que la alteración es propia y exclusiva del esófago, mientras que la secundaria es por alguna enfermedad sistémica, ¿sí? En este caso, la calasia, un trastorno de motilidad primaria, de los cuales hay dos tipos, cricofaringia y esofágica. La cricofaringia es por una relajación incompleta del esfínter esofágico superior y provoca disfagia. Debe diferenciarse del estrechamiento fisiológico del que hablábamos recién por impresión cricofaringia y cómo lo podemos hacer. En la calasia se produce una estenosis mayor del 50%, ¿sí?, de la luz. Entonces, en el esofagograma vamos a ver que hay una impresión posterior en la columna de vario a la altura de la unión faringo-esofágica. Cuando ustedes vean imágenes así, donde el contraste en realidad se ve negro, es el vario que después cuando la imagen se revela sale blanco, es porque estas imágenes son tomadas directamente en el estudio en vivo, digamos. Cuando nosotros hacemos el estudio, vemos al contraste negro. Ya vamos a ver en la próxima diapositiva la diferencia de cómo se ve negro en el estudio en vivo y cuando se revela ese contraste se ve radio opaco y se ve blanco, ¿sí? Vale la aclaración para que no generen dudas. En el caso de la calasia esofágica, hay una alteración del plexo mientérico del esófago y hay una ausencia de peristalsis en el tercio medio del esófago, ¿sí? Y hay una relajación ineficaz o nula del esfínter esofágico inferior. Entonces, en el esofagograma se da la forma de este pico de pájaro al esófago distal. Se puede ver una estenosis de márgenes lisos en el esófago distal con una gran dilatación y atonía del esófago proximal. Otra causa de trastorno de motilidad primaria es los espasmos esofágicos difusos. Esto es lo que yo le decía, la comparación de lo que es el estudio en vivo, donde el paciente toma el contraste y cómo cuando se revela se ve blanco, ¿sí? Se ve radio opaco. Entonces, el espasmo esofágico difuso produce el llamado esófago en sacacorchos, ¿sí? Son contracciones no peristálticas o también llamadas contracciones terciarias que hacen que se oblitere la luz. Cuando hablamos de trastorno de motilidad secundaria, muy frecuente la esclerodermia, que produce una peristalsis débil o ausente en los 2/3 inferiores del esófago. Es importante diferenciarlo de la acalasia, principalmente porque el esófago está dilatado, está rígido, y el esfínter esofágico inferior está abierto, ¿sí? Eso es importante. La esofagitis por reflujo, también trastorno de motilidad secundaria, por reflujo es la causa más frecuente, es el tipo más frecuente de esofagitis, la cual puede ser leve o puede ser moderada o grave. En el caso de la esofagitis por reflujo leve, nosotros vemos que la mucosa del esófago es finamente nodular, ¿sí? Tiene pequeñas radiolucencias que miden 1 a 2 milímetros, con márgenes poco definidos porque están edematosos e inflamada la mucosa, ¿sí? En el caso de la esofagitis moderada o grave, es lo que se denomina el esófago felino, donde se forman pliegues transversales, como marcan aquí las flechas, que son por contracción de la muscular de la mucosa y confluyen hacia una cicatriz central, longitudinal, que son los que están marcados con asteriscos o estrellitas, ¿sí? Esas esofagitis por reflujo también pueden producir las úlceras profundas, como muestran aquí las puntas de flecha, ¿sí? Que son como excrescencias que salen, ¿sí? Esas son úlceras profundas. Entonces, los pliegues transversales por la contracción de la mucosa que confluyen a una cicatriz longitudinal y si es bastante más grave la esofagitis por reflujo puede llegar a la formación de úlceras profundas.
Aquí en la última foto yo puse un ejemplo del esófago de Barrett, porque se da en el 10% de los pacientes que tengan esofagitis por reflujo. Ustedes saben que es una metaplasia columnar en la unión esófago-gástrica y es una lesión precursora de adenocarcinoma. Lo que podemos notar es un patrón bien reticular, es decir, hay finos surcos que están entrelazados, que se llenan, entrecruzados, digamos, que se llenan de bario, ¿sí? Es poco frecuente encontrar este patrón mucoso reticular con esos surcos que se llenen de bario, es poco frecuente encontrar el esófago de Barrett, pero es muy específico, sobre todo si se localiza en el esófago distal. Hay que tenerlo en cuenta porque, como dijimos, es lesión precursora de adenocarcinoma. Trastorno de motilidad secundaria, hay que tener en cuenta la ingesta de cáusticos, ¿sí? Los cáusticos producen cicatrización y fibrosis, ¿sí? Como podemos ver, puede ser focal o puede ser difuso, ¿sí? Lo que es importante de saber que nosotros en realidad no lo vamos a ver en el estudio, pero cuando se les presente un paciente con ingesta de cáusticos, hay que saber que los álcalis producen una lesión más grave porque lesionan todo el espesor de la pared, mientras que los ácidos lesionan de parte más superficial, o sea, de manera más superficial. Lo que nosotros podemos ver es de manera tardía los estudios, la cicatrización y la fibrosis, ¿sí? Es importante siempre saber los antecedentes del paciente, como repito, porque miren cómo la esofagitis post radiación, que en este caso nuestro paciente recibió radioterapia torácica por un tumor en mediastino, esto causa una esofagitis intensa y también provoca estenosis, pero miren el cambio importante de calibre. Entonces, ¿por qué es importante, como digo siempre, saber los antecedentes del paciente? Porque es muy diferente saber que tuvo una esofagitis por cáusticos a saber que fue por radioterapia, ¿sí? En el caso de la esofagitis por cándida, hay que tener en cuenta que es la causa más común de esofagitis infecciosa en pacientes inmunodeprimidos, sobre todo en infección por VIH. En el esofagograma podemos ver esas lesiones en la mucosa, ¿sí? Que están separadas todas entre ellas por mucosa normal, ¿sí? Entonces, son lesiones en placa que se llaman, de orientación longitudinal, o sea que siguen el paralelismo del esófago y están separadas entre ellas por mucosa normal. Siempre tener en cuenta los antecedentes del paciente. En el caso de los tumores, simplemente para saber diferenciar en imágenes, existen dentro de los benignos, el leiomioma es el más frecuente, dentro de los malignos hay que saber que en el tercio superior y medio predomina el tipo escamoso en un 70% y en el tercio inferior el adenocarcinoma. Hay varios tipos, superficial, infiltrante, ulcerado y vegetante. El superficial, como el ejemplo aquí muestra, es una lesión en placa, ¿sí? En la pared posterior. El infiltrante, ustedes ven cómo provoca un estrechamiento irregular con márgenes abruptos, o sea, los bordes abruptos con el esófago sano, ¿sí? El ulcerado, ¿sí? Úlceras con bordes radiolucentes, recuerden la formación de las úlceras profundas, ¿sí? Estos márgenes bien irregulares, y por último el vegetante. De causa miscelánea tenemos la presencia de divertículos y de varices esofágicas. Sabemos que el divertículo es una evaginación que está recubierta completamente por epitelio esofágico, pueden ser por pulsión o por tracción. En este esquema se muestra perfectamente cuando se localiza en el esófago proximal, es el llamado divertículo de Zenker, como muestra aquí el esofagograma. El divertículo de Zenker se origina en el espacio triangular que se denomina triángulo de Killian, entre las fibras del músculo constrictor inferior y el cricofaringio, ¿sí? Entonces se puede ver cómo el divertículo se dice que es una imagen de suma, porque en el esofagograma ustedes vean cómo se llena
de contraste en la pared posterior del esófago proximal, ¿sí? Este es un nivel de líquido, recuerden que lo negro es el contraste, y cuando se revela, cómo se ve blanco, ¿sí? En el caso del esófago proximal es el divertículo de Zenker, en el caso del esófago distal es el divertículo epifrénico. Ustedes tengan en cuenta que aquí viene el diafragma, esta ya es la visualización de la cámara gástrica, ¿sí? Entonces, ¿cómo pasa por allí? Generalmente el divertículo epifrénico se sitúan a la derecha y pueden tener un gran tamaño, ¿sí? Las varices esofágicas pueden ser ascendentes o descendentes. Las ascendentes cuando son por causa de hipertensión portal y se localizan más en la mitad del esófago, mientras que las descendentes en el tercio proximal cuando la obstrucción es por la obstrucción de la vena cava superior. En el esofagograma nosotros vemos que las varices son como un defecto de relleno. Ustedes ven que no se llenan de contraste, sino que quedan más bien negritas, ¿sí? Lo importante es ver que, son defectos de relleno, que hay que saber que son tortuosos, ¿sí? Lo importante es ver en el estudio, o sea, durante el estudio en vivo, mediante nosotros damos fluoroscopía, tienen una apariencia cambiante, ¿sí? Esto permite diferenciarlo de pliegues engrosados, por ejemplo, por esofagitis, que van a ser fijos en la fluoroscopia, ¿sí? Las varices tienen una apariencia cambiante según la presión y además son móviles, ¿sí? Lo importante además es ver que son estructuras tortuosas, varicosas, justamente. En el caso de la hernia de hiato, sabemos que existen dos tipos, por deslizamiento y paresofágica. Lo fundamental para diferenciarles es la presencia de la unión esófago-gástrica, donde por deslizamiento la unión esófago-gástrica y parte del estómago ascienden por arriba del hiato diafragmático, que es lo que pasa por aquí, el diafragma, y vemos cómo asciende la unión esófago-gástrica y parte del estómago, ¿sí? Ven aquí bien cómo se visualiza cómo ha ascendido todo. En cambio, en la paresofágica, la unión esófago-gástrica permanece en su ubicación normal y lo que asciende es el techo o fondo gástrico, ¿sí? Aquí en el esofagograma ustedes ven cómo viene el esófago, permanece en su posición normal la unión esófago-gástrica y es el estómago el ascendido hacia arriba del diafragma, ¿sí? Hernia de hiato paraesofágica. El esofagograma es la prueba más sensible para detectar la hernia de hiato. Pasamos al estómago y simplemente un esquema como para recordar la anatomía normal en imágenes: fondo gástrico, el cuerpo, incisura angularis, el antro, el píloro, el bulbo duodenal, curvatura menor, curvatura mayor, ¿sí? Es importante que recuerden, y por eso incluí esta imagen, las áreas gástricas, ese patrón nodulillar fino, regular, digamos, un patrón reticular fino, es el patrón normal del estómago en la técnica doble contraste y es lo que se denominan áreas gástricas, para no confundir, digamos, con un patrón patológico. Dentro del estómago vamos a estudiar alteraciones inflamatorias, es decir, la presencia de gastritis, úlcera péptica, tumores y bezoar. Dentro de las alteraciones inflamatorias, es decir, la presencia de gastritis, podemos encontrar engrosamiento de pliegues, ¿sí? Y la presencia de úlceras superficiales. El engrosamiento de los pliegues gástricos es el hallazgo más común, aunque el menos específico, ¿sí? Aquí podemos ver múltiples pliegues en el antro gástrico que superan los 5 milímetros, a pesar, digamos, de persisten en la máxima distensión del órgano. En el caso de las úlceras aftosas, que se llaman, o erosión varioliforme, son muy frecuentes y es la típica gastritis erosiva secundaria a la ingesta de AINES, ¿sí? En la úlcera aftosa nosotros podemos ver que hay un depósito de bario en el centro, que representa el defecto que hay en el epitelio, rodeado todo por un halo
radiolucente, o sea, negro, que corresponde al edema, ¿sí? También existe la llamada enfermedad de Menetrier o gastropatía hipertrófica gigante, en el cual vemos los pliegues muy engrosados y tortuosos, típicamente sobre la curvatura mayor, pero puede involucrar a todo el órgano. En el caso de el Helicobacter pylori, produce una combinación de las áreas gástricas, las cuales se hacen mucho más prominentes, con engrosamiento de los pliegues, ¿sí? En ese caso hay que sospechar la gastritis por Helicobacter pylori. La úlcera péptica, ¿sí? El tránsito esofagogastroduodenal ha sido reemplazado, digamos, por la endoscopía debido a que no puede tomar biopsia de la úlcera. De todas formas, es súper útil saber qué forma tiene la úlcera, el tamaño, el número, las características radiológicas que se presentan en los tránsitos esofagogastroduodenal, porque hay características radiológicas de úlcera péptica benigna y maligna, que vamos a ver a continuación. Hay que tener en cuenta las posibles complicaciones de la úlcera péptica, o sea, hemorragia, perforación, recordando que puede ser causa de neumoperitoneo y que eso se va a reflejar en el 75% de los casos en la radiografía de tórax. La úlcera péptica benigna va a tener reborde liso y contorno definido. Se le puede ver el llamado collar ulceroso, que es por edema, es lo que se denomina la línea de Hampton. La úlcera benigna sobresale al borde gástrico. Ustedes piensen que esta es la curvatura menor, ¿sí? Y vean cómo sobresale al borde gástrico, manteniendo el margen que ve hacia adentro del órgano de manera cóncava, ¿sí? Ustedes ven cómo los pliegues, esos engrosados, pueden mantener una forma radiada y van hacia un centro de cráter ulceroso, ¿sí? La úlcera maligna tiene bordes más romos, los pliegues adyacentes están irregulares, no sobresale al borde, sino que, digamos, crece hacia adentro, ¿sí? El borde interno, o sea, lo que mira hacia el interior del órgano, es convexo, es lo que se denomina el signo del menisco de Karman, ¿sí? Y los pliegues no son convergentes, ¿sí? Son, digamos, características radiológicas bastante simples, pero que nos ayudan de manera grosera a reconocer ante qué tipo de úlcera péptica estamos tratando. En el caso de los tumores, hay que tener en cuenta que el 90% de los tumores son benignos y corresponden a pólipos. Los pólipos son tumores epiteliales benignos que pueden ser hiperplásicos o pueden ser adenomatosos. Los hiperplásicos, como muestra aquí la primera foto, son los más frecuentes en un 75-90% de los casos, suelen asociarse a Helicobacter pylori. En la foto vemos que hay múltiples defectos de relleno que miden menos de 1 centímetro, tienen borde liso, en este caso se ubican en el cuerpo y en el antro gástrico. Los adenomatosos tienen un potencial maligno, sobre todo si son mayores a 2 centímetros. En el caso de este ejemplo, yo aquí puedo reconocer una tumoración que es única, que puedo pintar bien, digamos, sus bordes con el contraste, y vean cómo es posible ver el pedículo, ¿sí? Se ubica en el antro, es único, mayor a 2 centímetros, pediculado y corresponde a un pólipo adenomatoso, ¿sí? Los tumores estromales, o también llamados GIS, es el más común del tracto gastrointestinal. En el estómago es la localización más frecuente en un 70%, el 80% de ellos son benignos, son tumores submucosos, ¿sí? Cuando los vemos aquí en la foto son masas submucosas, ¿sí? De morfología semiesférica y de borde liso, ¿sí? Ustedes piensen que esto es, el paciente, digamos, se lo va girando cuando se hace el estudio, lo van a ver bien cuando puedan asistir a los centros de imágenes. Entonces, esto sería el techo gástrico, el cuerpo, ¿sí? Y aquí es cuando se aproxima al duodeno.
¿sí? Entonces, hay que ver este defecto de relleno submucoso semiesférico, ¿sí? Perfecto. Disculpen que se me pasó la diapositiva. En el caso de los tumores malignos, el adenocarcinoma gástrico, sabemos que se puede relacionar con anemia perniciosa, a los pólipos adenomatosos que dijimos que tenía potencial maligno, a gastritis atrófica. Decimos por la regla del 30% que el 30% se da en el antro, el 30% en el cuerpo y el 30% en el fundus gástrico. El 10% es pangástrico y es una lesión infiltrante difusa. Hay que tener ciertas características en cuenta, como que el tumor adenocarcinoma gástrico puede tener metástasis peritoneales, y si esto afecta a una mujer en los ovarios de manera bilateral, es el llamado tumor de Krukenberg. En el caso de las fotos que yo puse como ejemplo, podemos ver el tumor polipoideo, donde hay una gran masa lobulada que sobresale a la luz, ¿sí? Ustedes miren los márgenes, los márgenes irregulares que tiene, es mucho más sospechoso que un pólipo adenomatoso, ¿sí? Tiene un gran tamaño. Recuerden que los tumores de estómago suelen detectarse de manera tardía, por el hecho de que al ser un órgano muy distensible, puede dar síntomas de manera tardía. En el caso de la segunda foto, aquí vemos el tipo ulcerado, que tiene todos los signos radiológicos de una úlcera maligna, y estas dos fotos corresponden a un tumor infiltrativo, ¿sí? Vemos que hay una deformación del estómago con una disminución de la luz, la pared está rígida, es lo que se denomina la lignitis plástica. ¿Sí? Ustedes ven aquí cómo las curvaturas se verticalizan, ¿sí? Y el estómago parece totalmente rígido. En este caso, son dos ejemplos de tumor infiltrativo de manera difusa, ¿sí? Pangástrico. Entonces, polipoideo, ulcerado, infiltrativo. El bezoar es una masa intraluminal que está formada por la acumulación de un material que se ingiere. Generalmente es frecuente ante, por ejemplo, enfermedades psiquiátricas, donde el paciente consume pelo, es lo que se llama tricobezoar, y lo podemos visualizar. ¿Qué pasa? En la radiografía simple, nosotros vemos, si es que vemos el estómago, vemos únicamente el aire que puede haber en la cámara gástrica. Cuando nosotros aquí podemos ver que se define con bastante bien, digamos, los contornos, hay una densidad heterogénea en el estómago, y miren cómo empuja, digamos, lo que sería el peso que tiene, empuja al estómago, al colon hacia abajo. Entonces, cuando nosotros hacemos el tránsito gastrodenal, vemos un defecto de relleno del vario y le da este patrón característico que se denomina moteado, ¿sí? Y acá solamente como para complementar el estudio del paciente, yo les puse una imagen de una tomografía. Vean con qué definición permanece el estómago lleno de esta masa, ¿sí? Por acumulación del material ingerido, y es heterogéneo con pequeñas burbujas de aire, y todo lo demás es sólido, ¿sí? Para pasar al duodeno, simplemente coloqué este esquema de manera muy similar en su posición en un tránsito, para que vean la gran correlación anátomo-radiológica que hay, estableciendo la primera, segunda, tercera y cuarta porción, sabiendo que en la segunda porción tenemos la papila menor y la ampolla de Vater. En el duodeno vamos a estudiar anomalías congénitas, por ejemplo el páncreas anular, úlcera péptica duodenal, tumores y divertículos. En el caso de las anomalías congénitas, el páncreas anular, en el niño debuta como un cuadro de obstrucción intestinal alta, con vómitos, pero en el 50% de los casos puede pasar desapercibido hasta la edad adulta. El páncreas anular es una banda de tejido pancreático que lo que hace es
rodear completamente a la segunda porción del duodeno. Entonces, cuando nosotros hagamos el tránsito varitado, se observa una estenosis, vean que esta es la luz del duodeno, que vendría así en forma de C, hay una estenosis concéntrica con la mucosa intacta, ¿sí? Hay que tener siempre en cuenta la clínica del paciente, además. La úlcera péptica duodenal es más frecuente que la gástrica, el 95% se da por Helicobacter pylori, el 95% sucede en el bulbo, en la cara anterior la mitad de ella, ¿sí? El 50%. En la radiografía podemos ver el depósito de bario bien redondeado que toma contraste y los pliegues engrosados como confluyen hacia ella, ¿sí? Dentro de los tumores, del estroma duodenal, se puede ver como una masa extrínseca o submucosa, ¿sí? En este caso de la fotografía vemos un tumor del estroma en el bulbo, es un tumor submucoso ulcerado, ¿sí? Que a pesar de su gran tamaño no produce obstrucción, porque ustedes vean cómo el contraste pasa hacia el resto de las asas intestinales. En el caso de esta fotografía, ustedes vean el margen irregular, pero de este tumor que es estromal, a este que es un adenocarcinoma. Vean la manera irregular y tosca de tomar el contraste, es una lesión de composición mixta, polipoidea y también ulcerada. Miren esas excrescencias, ¿sí? Como lo hacen bien heterogéneo. Los tumores malignos, el adenocarcinoma es el más frecuente y es también de diagnóstico tardío, por eso la mitad de ellos tienen metástasis al momento del diagnóstico. Como vimos en esófago, aquí también en el duodeno tenemos la presencia de divertículos, como dijimos, es una evaginación de la mucosa, y se da por un defecto en la capa muscular. Lo más frecuente en el intestino delgado, en el duodeno, es que se dé en la segunda porción, ¿sí? En la cara interna de la segunda porción. Miren aquí que bien se ve en el tránsito y el gran tamaño que tiene el divertículo. Para pasar al tubo digestivo inferior, vamos a estudiar los tumores de intestino delgado y de colon, la diferencia entre pólipo y divertículo en imágenes, y por último las enfermedades inflamatorias intestinales, Crohn y colitis ulcerosa. Los tumores de intestino delgado, tenemos que tener en cuenta que el adenocarcinoma tiene un comportamiento agresivo y es el tumor maligno primario más frecuente de intestino delgado, es frecuente en yeyuno y en duodeno. Como podemos ver en la fotografía que incluí aquí como ejemplo, hay una estenosis irregular, ¿sí? Que afecta a un segmento corto del yeyuno y produce el típico imagen en corazón de manzana. El carcinoide es un tumor que se localiza el 90% en el ilion, se extiende al mesenterio, eso es fundamental de saberlo, y suelen ser lesiones espiculadas e hipervasculares. Seguramente toda la descripción de estos tumores lo van a ver mejor en la clase de tomografía y resonancia de abdomen, esta vez únicamente por radiología, ¿sí? En el caso de el linfoma de intestino delgado, lo más característico es que produzcan las dilataciones aneurismáticas del asa. De hecho, así se describen en la descripción justamente de los informes radiológicos, es el ejemplo que yo les he colocado aquí, ¿sí? Linfoma generalmente es no Hodgkin. En los tumores de colon sabemos que contamos con los pólipos tubulares, vellosos y tubulovellosos, siendo los vellosos los de mayor riesgo de malignización. En la foto, estos pólipos, ¿sí? Se ven como defectos de relleno, de bordes bien definidos. Incluso aquí en la foto se puede ver el pedículo. Este tiene un pedículo muy largo, ¿sí? Lo pueden visualizar con atención, y esto puede hacer que sean móviles durante el estudio, ¿sí?
El adenocarcinoma de colon, sabemos que es la neoplasia maligna de mayor incidencia, el 40% se ubica en recto, el 30% en sigma. Como vemos en la fotografía, lesión estenosante, ulcerada, con aspecto en corazón de manzana, por la invaginación, digamos, del tumor en el colon sano, supra y subyacente, ¿sí? Típico corazón de manzana. Cuando nosotros hablamos de pólipos y de divertículos, también hablamos de imagen de suma o imagen de resta, porque es importante diferenciarlo. Si nosotros tenemos la luz del intestino y tenemos una evaginación que suma contraste, es un divertículo, ¿sí? Imagen de suma. Como vemos aquí, en la técnica del colon doble contraste, ¿sí? Todo lo que sería el sigma y el colon descendente, la presencia de los divertículos. En el cambio, si nosotros tenemos la luz y hay una invaginación, ¿sí? Son defectos de relleno porque no toman contraste, ¿sí? Son imágenes de resta. En el caso de la fotografía que incluí, es un paciente que tiene poliposis adenomatosa familiar, que es una enfermedad hereditaria con pólipos múltiples, mayor a 100, en todo el colon de manera difusa. Ustedes pueden ver todos esos defectos de relleno, ¿sí? Son pequeños, distribuidos de manera difusa, son todos pólipos, entonces imagen de resta. En este caso el paciente tiene poliposis múltiple. Recuerden, en la diapositiva anterior puede ser un único pólipo, incluso se puede ver o no si es pediculado, como la imagen de resta porque no toma contraste. Eso es fundamental de saber diferenciar. Y por último, la enfermedad inflamatoria intestinal. Vamos a ver enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. La enfermedad de Crohn produce un compromiso transmural y discontinuo, ¿sí? Eso es característico. Fundamentalmente se puede ubicar en todo el tracto gastrointestinal, o sea, desde la boca al ano, pero mayormente se ubica en el ilion. La principal complicación que tiene es la presencia de fístulas, ¿sí? En la primera fotografía podemos ver la alteración característica, que es discontinua, que es asimétrica, ¿sí? Aquí podemos ver la formación de las úlceras aftosas o profundas, que se ven como pequeñas colecciones de bario, de 1 a 2 milímetros, y recordar que si son profundas, o sea que si sobrepasan la submucosa, tienen esta morfología alargada, ¿sí? El patrón en empedrado es la combinación de úlceras longitudinales y transversales que están rodeados por islotes de mucosa sana, ¿sí? El patrón en empedrado. Y por último, es el signo de la cuerda de Cantor, que es una estenosis que sucede en el ilion por un espasmo severo debido a las intensas ulceraciones. Esto es típico de la enfermedad de Crohn avanzada. La colitis ulcerosa idiopática produce un compromiso que no es transmural, sino que es simétrico y es continuo, ¿sí? Se extiende a todo el colon. Si bien comienza en recto sigma en el 95% de los casos, se extiende a todo el colon y produce una pancolitis, ¿sí? Esa es la diferencia con la enfermedad de Crohn, primeramente. La colitis ulcerosa produce el llamado aspecto del tubo de plomo porque hace que se pierdan las austras normales de la morfología del colon. De hecho, la principal complicación que tiene la colitis ulcerosa es una dilatación aguda del colon, lo que se llama megacolon tóxico, que es una dilatación aguda no obstructiva, que puede ser total o puede ser segmentaria, a causa de una inflamación grave de la colitis ulcerosa. Como vemos aquí en la fotografía, una marcada dilatación del colon transverso con pérdida de las austras y cómo se han formado pseudonódulos en toda la pared, pero hay pérdida de la austración. Hay que tener en cuenta que tiene que medir mayor a 6 centímetros de diámetro para considerarse el megacolon, ¿sí? También es frecuente estas úlceras profundas que toman morfología en T o en botón de camisa,
¿sí? Es importante saber diferenciar las características del Crohn y la colitis ulcerosa porque son bastante diferentes. Esa fue toda la clase respecto a radiografía simple de abdomen, a la obstrucción intestinal en radiología y a estudios contrastados. Cualquier duda, aquí estamos para lo que necesiten. Les mando un saludo, que anden muy bien.